Lección número 26, por favor. ¿Tu papá, tu mamá? Ya vienen. Pues su cumpleaños el domingo, ¿no? Qué barbaridad. Es, le pasa por comer torta solo. Muy bien. Es una alegría tener otra vez a Jackie. Bueno, acá de visita nuestra Milagrito, la Mili, Milagro, ¿no? Semana Chío que estuvo en Lima. Hace una semana, ¿no? Muy bien. Lección número 26. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos cuál es el gran problema del ser humano? Y nos dábamos cuenta, veíamos a través de las escrituras, que nosotros perdemos el tiempo buscando solucionar problemas temporales. No significa que no los podamos solucionar, pero mientras no hayamos solucionado el problema mayor, el problema espiritual mayor, no importa si solucionemos los problemas temporales. El problema espiritual mayor que implica eternidad, ese es el que debe ser solucionado. Y de eso es lo que trata al final es esta vida, ¿no? Transitamos en este mundo. Y nosotros transitamos alejados de Dios. Creo que cada uno de nosotros podemos reconocer eso. Hemos tenido vidas lejos de Dios. No nos ha importado Dios. Tal vez podamos decir, no, pero sí, yo siempre oraba, yo siempre era buena gente. No, es que no se trata de eso. Todos, creo, comenzando conmigo, podemos reconocer de que lo que hemos buscado son beneficios de Dios. Pero que Dios guíe mi camino, que Dios guíe mi vida, que Dios guíe de repente mis emociones, que Dios guíe mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis estudios mismos. No, nos hemos embarcado en este bus llamado vida y nosotros nos hemos sentado en el chofer, en el asiento del chofer, y nosotros hemos dirigido como nos da la gana, como nos da la gana. Y cuando ocurrían muchas cosas, dificultades, ahí nos acordábamos de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Creo que, creo que estoy hablando, creo que por todos, no solamente por mí. Entonces, ahí sí hemos comenzado, ay, pero Señor, ayúdame en esto y aquello. Y muchas veces el Señor ha sido bueno y nos ha ayudado, ha escuchado de repente o nos ha dado alguna petición que hemos pedido. Pero luego otra vez para decirle, muy bien, pero ya, o sea, ya me diste lo que yo quiero, ya se solucionó mi problema, ahora sí, por favor, no te metas en mi vida. Siempre hago este ejemplo, ¿no? Cuando se hace el bautizo a los niños en la iglesia católica, pues se busca la bendición para el niño. Ahora sabemos que el bautizo no salva, ¿no? No salva a nadie. Ningún niño que ha sido bautizado ya es parte del reino de los cielos. El bautizo no tiene poder salvífico, ¿no? El bautizo se hace cuando uno ha creído, ha confiado en el Evangelio y ya tiene noción de pecado y se arrepiente y entonces se bautiza como un acto de fe y obediencia al Señor, que no te salva, sino es solamente una obediencia, ¿no? Un acto de obediencia que refleja bastante el Evangelio. Pero cuando hemos visto a niños que están bautizando, lo que están buscando muchas veces los padres es que el Señor bendiga a mi hijo, ¿no? O incluso cuando se casan, ¿no? A través de la iglesia, ¿no? Que el Señor bendiga, entonces viene y el agua bendita y la bendición, la oración, ya están casados, que el Señor los bendiga, y luego salen de la iglesia, una fiesta de rompe y raja. ¿Qué se está diciendo ahí? Señor, bendice mi hijo que está siendo bautizado, bendice mi matrimonio, bendice cualquier cosa, pero no te metas en mi vida. Solamente dame lo que yo quiero. ¿No? Así hemos caminado, así hemos vivido prácticamente todos. Así Cristian no se haya casado, ni Teo, igual. Lo que hemos hecho en nuestro caminar es vivir y buscar que Dios bendiga nuestras propias decisiones. ¿No? Y de eso no se trata. La Biblia nos muestra que el ser humano ha sido creado para vivir para Él. Ha sido creado para servirle y honrarle a Él. Esa es la única manera en el que
en la que la persona puede encontrar vida verdadera, vida plena. No hay felicidad verdadera, no hay felicidad en sí si no hay en primer lugar un restablecimiento de la comunión con Dios. Nosotros buscamos de manera contraria, ¿no? Buscamos la felicidad y pensamos que la felicidad nos la da la carrera. Pensamos que la felicidad nos da el dinero. Pensamos que la felicidad nos da un amor. O pensamos que la felicidad nos da hijos incluso. Pero no, la Biblia nos demuestra que nada en el universo puede llenar el corazón, el vacío del corazón humano, que está diseñado solo para ser ocupado por el Señor. Y cuando encontramos al Señor y le servimos, y le amamos, y le buscamos, y le honramos, y ponemos nuestra vida a su disposición, es ahí en donde comenzamos a experimentar verdadero sentido a esta vida. Y cuanto más nos profundizamos en conocerle, más nuestro corazón disfruta de paz, de gozo. Y entonces podremos tener y tenemos la fuerza para enfrentar cualquier otro problema. Pero ya nuestra felicidad, nuestro gozo, no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende de que alguien mora en nosotros y es el creador del universo. Amén. Mientras no solucionemos nuestro estado espiritual con Dios, entonces hemos visto la semana pasada que estamos expuestos a condenación eterna. No es un problema temporal, es un problema eterno. Por eso les decía, intentar solucionar problemas temporales de esta vida, antes que buscar solucionar el problema mayor, el problema eterno, entonces es como que estuviera yo dedicado y dolido, dedicado a solucionar el problema de mi uña que se ha roto. Ay, se ha roto mi uña, se ha roto mi uña, cuando en realidad yo tengo un cáncer terminal. Tengo que preocuparme por el cáncer, no por la uña quebrada. Tengo que preocuparme por mi relación con Dios antes de cualquier otro problema. Lo demás el Señor me puede dar sabiduría, fortaleza, para poder enfrentar y solucionar las dificultades que puedan venir en esta vida. O también no pudieran solucionarse, pero el corazón se mantiene calmo. ¿Amén? Muy bien, vamos a entrar a nuestra última clase. Es una alegría, es una alegría. Me van a tener que decir a las 10 en punto, bueno, acá tengo hora. A las 10 en punto yo voy a tener que cortar la clase porque tengo que conversar con el pastor Jorge Rodríguez. Estamos viendo la posibilidad de que él es el editor, pues, ¿no?, de estos materiales y, y a ver qué sorpresa nos puede dar por estar terminando los titulados, ¿no? ¿Quién sabe? Paul Washer nos da una llamadita a la iglesia, ¿no? Porque la vez pasada no, el pastor Jorge nos me pidió fotografías de las clases y se la envió a Hard pues, al ministerio de Paul Washer. Y ellos saben muy bien que estamos desarrollando este material de esta manera. No lo desarrollan, nadie lo ha desarrollado como lo estamos haciendo nosotros. Esto, si se dan cuenta, son discipulados para hacerlo en tu casa, tú solo, ¿no? Tú solo, día a día. Una clase, mañana otra clase, tú solito rellenar. Nosotros lo estamos haciendo comentándolo, ¿no?, y haciéndolo uno por clase, una por semana y como parte del discipulado de la iglesia. Así que, a ver, esperemos que pueda ocurrir. Vamos a orar para iniciar. Bendito Padre Celestial, una vez más te pedimos que puedas guiarnos. Solamente tu Santo Espíritu puede abrir nuestros corazones y despertarnos a vida. Solamente tu Santo Espíritu puede llevarnos a gozarnos de estas verdades que estamos aprendiendo, a emocionarnos y a responder con temor, con temblor, pero a la misma vez también con gozo, con alegría, sabiendo que ahora estamos en las manos del Omnipotente, del Todopoderoso, quien nos ha salvado, nos ha dado vida y ha hecho cosa increíble, cosa maravillosa para salvar nuestra alma. Te damos gracias y en esta noche permítenos ver una vez más tu precioso y maravilloso Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección 26, entonces. Como ya hemos visto la semana pasada y en realidad todo este discipulado, si se han dado cuenta, ha sido ganchos al hígado, ¿no? A nuestro orgullo, a nuestro corazón, a nuestro estado caído. Creo que el hermano José decía en una de las clases cuando estábamos en Cumbre, creo, otra vez otra vez somos malos, ¿no? Algo así.
otra vez somos malos, porque cada clase que venía, si ustedes se acuerdan, cada clase era nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra podredumbre, nuestra inmundicia delante de Dios, de un Dios santo, ¿no? Y eso son prácticamente las 26, 25 clases que hemos visto. Ha sido eso, y el título pues es eso, ¿no? Discerniendo el problema del hombre. Y el problema del hombre es su pecado. El problema del hombre es su enemistad con Dios. Afuera las personas están caminando creyéndose hijos de Dios. Mueren las personas y en los velorios dicen, ya está con el Señor, ¿no? Mientras están tomando y la persona pudo haber sido de lo peor incluso, pero ya basta que muere y ya dicen que ya están con el Señor. Cuando eso no es cierto. No es cierto, no es real eso, no es verdad, es una mentira. Es una mentira. Cuando me toca predicar en un velorio, en un entierro, a mí, yo tengo especial cuidado de que si no estoy del todo seguro que la persona haya sido creyente, pues en realidad no toco la persona para nada, solamente predico para los demás, ¿no? Solamente estamos despidiendo el cuerpo de tal persona, pero no les voy a decir que está con el Señor. Yo no creo que ello haya ocurrido. Más aún si su testimonio de vida ha sido pues totalmente desviado, ¿no? Sería mentir. Y no se puede hacer eso solo por quedar bien delante de mucha gente. Lo que hacemos generalmente es entonces enfocarnos en las personas vivas y llamarlos al arrepentimiento, porque todos moriremos un día, ¿no? Eso es lo que se hace. Pero el problema del ser humano entonces es que se enfrentará con Dios. Y si Dios no ha perdonado tus pecados, entonces tienes un serio problema. Entonces, si el problema serio es encontrarnos con este Dios santo, justo, que después de muerte, ahora sí no tendrá misericordia. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia? Cuando estamos viendo que una vez que morimos, la misericordia de Dios prácticamente desaparece para el pecador. ¿Se han dado cuenta? La misericordia de Dios desaparece completamente para el pecador cuando el hombre muere. ¿Sí o no? Desaparece porque solamente queda la ira, la justicia, la santidad de Dios y la indisposición de Dios hacia el pecador, a quien le va a hacer pagar con justicia su pecado, su delito de haber vivido toda una vida ofendiendo al creador del universo. A veces nosotros pensamos, pero ¿cómo es posible que un Dios tan bueno pueda hacer eso? Es que hermanos, no somos nada. Cada clase que hemos pasado, nos hemos visto, y no solamente hemos visto a la luz de las escrituras, lo hemos visto a la luz de nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos. Delante de Dios no somos absolutamente nada. Y aún así le levantamos el puño a Dios y le ofendemos y le escupimos el rostro. La Biblia dice que nuestros pecados clavaron a Cristo en la cruz. Estuvimos ahí nosotros diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahí estuvimos nosotros. Pastor, pero eso pasó hace más de 2000 años, o hace 2000 años. Pero la Biblia dice que ahí estábamos. Nuestros pecados fueron aquellos que crucificó a Cristo en la cruz. Nuestros pecados. Pero entonces, si la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, ¿dónde está esa misericordia? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que Dios está condenando al pecador. La misericordia la está mostrando mientras el ser humano está vivo. ¿Estás vivo? ¿Estamos vivos? Pedrito, ¿estás vivo? Gloria a Dios. Porque entonces la misericordia de Dios todavía está disponible para nosotros. Y entonces es ahí donde nuestro Dios nos ha presentado la única esperanza que tenemos para solucionar ese estado eterno en condenación. Solamente hay una esperanza. Hay una esperanza de salvación. Mire, celebramos Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad? ¿Qué es lo que se escucha? Nos ha nacido un Salvador, escuchamos, ¿no? Pero ¿Salvador de qué? El Redentor, nuestro Redentor. ¿Redentor de qué? A Jesucristo se le conoce básicamente, fundamentalmente porque es nuestro
Así dice, ¿no? El Salvador. Pero se han puesto a pensar, ¿salvarnos de qué? No nos está viniendo a salvar de una vida sin sufrimiento, porque esa vida es temporal y no hay problema con esta vida. Esta vida tiene sus sufrimientos debido al pecado todavía. Así que puede quitarnos muchos sufrimientos, claro que los hace, pero puede que no nos lo quite, porque el asunto fundamental no es quitarnos este sufrimiento, el temporal, sino el eterno, ¿no? Es nuestro Salvador, pero como les dije, ¿Salvador de qué? Redentor, ¿redentor de qué? Bueno, veamos hoy día de qué nos va a salvar Dios. Bueno, se los adelanto. Cristo nos salva de las manos de Dios. Eso. Cristo nos salva de las mismísimas manos de Dios. Todo ser humano va a morir. Cuando muere llegará a las manos de Dios. Pero esas manos de Dios, hemos visto, son terribles. Porque es santo y justo y puro y no pasará por alto jamás ninguna ofensa. Entonces, ¿qué esperanza tiene el hombre de llegar a las manos de Dios tranquilo, con gozo, sin miedo? Y de eso se trata el día. Y de eso se va a tratar todo el discipulado que nos va a tomar siquiera un año y medio el próximo que viene, que es puro evangelio, hermano. Eso va a ser hermoso, puro evangelio. Si ahora nos ha sacado, como se dice criollamente, el ancho, ¿no? El ancho y el largo, ¿no? Nos ha golpeado al corazón, nos ha dado al hígado, hemos quedado como, soy malo, malo, malo por todos lados. Ahora veremos el gran amor de nuestro Dios. Y yo anhelo, espero, por la guía del Espíritu Santo, que usted con cada clase del siguiente discipulado, comenzándose ahora, comience a enamorarse mucho más de su palabra. Y tenga las fuerzas del Espíritu Santo para abandonar mucho más los pecados que crucificaron a Cristo. ¿Amén? Muy bien, leamos juntos nuestro material. Leamos juntos nuestro material. Lección 26, la única esperanza del hombre, la esperanza de salvación. Hemos llegado al final de nuestro estudio acerca del hombre y su problema. Hemos llegado a algunas conclusiones muy serias en el transcurso de nuestro estudio. El pecado de Adán ha invadido a la raza humana por completo, a todos nosotros, ¿no? Todo hombre es un ser moralmente corrupto. Todo hombre, inclusive Pedrito, por si acaso, inclusive Pedrito. Ya hemos demostrado eso, ¿no? Ya lo hemos demostrado en todas las clases, que no hay nadie que no sea corrupto. Hemos hecho ejemplos y todo ello, ¿no es así? Todo hombre es un ser moralmente corrupto. Moralmente, y también es hostil hacia Dios y reacio a someterse a su voluntad. Hermanos, creo que nos damos cuenta de eso. La voluntad de Dios es que estudiemos su palabra. Pastor, lo estamos haciendo cada discipulado. Ok, y de lunes a viernes, en las mañanas, en las tardes, ¿estás leyendo también su palabra para alimentarte? Porque nos alimentamos de comida, bien que le damos, hermano. Pero ¿y de su palabra? Y Él ordena que nos alimentemos de su palabra. La palabra de Dios more abundantemente en vosotros, nos dice las Escrituras. Debe morar abundantemente en nosotros su palabra. Entonces tendremos la fuerza para responder a las dificultades. Pues eso está ocurriendo. Incluso siendo salvados y creyentes nos damos cuenta que cuán complicado todavía es, conociendo ya al Señor, someternos a su voluntad. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? ¿Y cuánto más aquel que no conoce a Cristo? ¿No? Queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿La voluntad de Dios? Eso todavía está medio raro, ¿no? Sigamos. Todos nosotros somos capaces de cometer pecados y perversiones indescriptibles. Tal vez nos podamos ver comparando con muchas personas más buenas que otras. Pero también ha quedado demostrado durante el discipulado que nosotros somos capaces de los peores pecados. Si no los cometemos es porque Dios impide que nosotros los cometamos.
Porque si no, si Dios nos daría rienda suelta, usted y yo estaríamos en terribles problemas seguramente por meternos con la justicia. ¿Cuándo tal vez no has odiado a alguien de tal manera que si podías lo matabas? Tal vez no lo hiciste. ¿Por qué? Te puede caer la policía, tu familia va a sufrir, qué vergüenza, miedo a la cárcel. Pero si no habría nada de esas cosas, ¿hundirías el puñal de manera tan, hubieras hundido el puñal de manera tan tranquila? No, pastor, no tanto. Ok, pero otros pecados, de repente sexuales, puede ser. No, pastor, no pasa nada. ¿Y la mente cómo va? La misma mente cómo va. Sigamos, por favor. Entonces, todos nosotros somos capaces de cometer pecados y perversiones indescriptibles. Por lo tanto, somos dignos de la justa condenación de un Dios santo y recto. Las escrituras son claras. Todos los hombres, sin excepción, están condenados delante de Dios sin excusa o coartada. Nadie puede excusarse delante de Dios. Aún más, el hombre no puede hacer nada para cambiar sus circunstancias o reconciliarse a sí mismo con Dios. Recuerden lo que dice, ¿mudará el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope su color? O sea, el morenito podrá mudar su color, el moreno podrá hacerse gringo, y dijimos incluso, ¿no? Luis Advíncula podrá hacerse Beckham o Haaland, hacerse blancón. No. ¿El leopardo puede mudar sus manchas? No. De la misma manera, nadie puede quitar sus pecados, dice la Biblia. Nadie puede quitar sus propios pecados. No se puede limpiar a sí mismo. Nadie. Aún más, el hombre no puede hacer nada para cambiar sus circunstancias o reconciliarse a sí mismo con Dios. No puede el hombre venir delante de Dios y decir, ya me reconcilio contigo y ya, y Dios lo acepta así por así. No ocurre eso. No puede ocurrir eso, porque Dios es santo. Si el pecador se acerca a Dios, Dios lo único que quiere es destruirlo. Esta es una verdad terrible, pero una que debemos creer y aceptar antes de que podamos empezar a comprender la gran salvación que Dios ha logrado para su pueblo a través de Jesucristo. Y yo quiero una vez más que recuerdes la Navidad. ¿Qué se recuerda en Navidad? Ha venido el Salvador. Pregúntate una vez más, ¿Salvador de qué? Porque tal vez toda la vida hemos celebrado Navidad y hemos comido panetón y hemos pensado que se trata de regalos, panetón y pesebres y armar nacimientos y chocolate y familia. Pero, pero creo que alguna vez hemos escuchado que ha nacido el Salvador. ¿El Salvador de qué? Les vuelvo a preguntar. Porque Cristo es eso, es Salvador. Si vas a escuchar, si escuchas todas las canciones de la iglesia y todas las canciones de todas las iglesias, casi todas las iglesias, de Cristo siempre se canta como Salvador, como Redentor. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, una verdad terrible, pero que debemos creer y aceptar antes de que podamos empezar a comprender la gran salvación que Dios ha logrado para su pueblo a través de Jesucristo. Número 1. Las siguientes escrituras son una conclusión adecuada para nuestro estudio, porque no solo declaran la solemne verdad que nuestra incapacidad de salvarnos, la solemne verdad de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, sino que también proclaman la gran esperanza de salvación a través de la misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Dios es misericordioso y esa misericordia se revela en Jesucristo. Considera cada pasaje y luego escribe la solemne verdad y la gran esperanza que se encuentra en cada uno de ellos. Salmos 130, por favor, del 3 al 4. Salmos 130. Salmo 130, del 3 al 4. Escuche lo que dice. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Interesante, ¿no?
¿quién podrá mantenerse de pie si es que Dios mirara los pecados? Es una pregunta retórica. Siempre hacemos énfasis, ¿no? Las preguntas retóricas son preguntas que tienen la respuesta en sí mismas, ¿sí? Y aquí hay una, ¿no? Oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y la respuesta, ¿cuál es? Nadie. Si Dios mirara los pecados de la humanidad, nadie pudiera encontrar salvación. Nadie pudiera encontrarse de pie. Todos caerían. Si Dios mirara los pecados del ser humano, nadie puede presentarse delante de su presencia, está diciendo. Pero 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Wow. Pero en ti hay perdón. Miren, nos está dando una vez más la terrible realidad. Cada ser humano no puede más sostenerse delante de Dios por sus pecados. Pero luego dice, pero en ti hay perdón. Es decir, Dios, ¿qué hace? Perdona. ¿Y para qué perdona? Para que seas reverenciado. ¿Se acuerdan que les decía? Que cuando Dios creó el universo entero, llamemos los ángeles, ¿no? Y todos los seres personales que Dios ha creado, el universo entero conocía ¿de qué? Del poder de Dios. ¿Sí o no? Conocía de la omnipotencia de Dios, conocía de la inmutabilidad de Dios, conocía de la grandeza de Dios, de la omnisciencia de Dios, ¿no? Conocía mucho de los atributos, el universo conocía mucho de Dios, ¿ok? Y entonces crea al hombre y ve el universo, ve, wow, qué Dios tan increíble que crea. Pero antes de eso, Satanás peca y Dios muestra su justicia perfecta, condenándolo para siempre, sin oportunidad de arrepentimiento a Satanás. Entonces, miren lo que el universo conocía: la justicia de Dios, la santidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la eternidad de Dios, las perfecciones de Dios. Pero ¿qué es aquello que no conocía el universo, Cristian? Claro, buenas noches, buenas noches. Dios no conocía el universo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Sí o no? No la conocía. Y entonces el hombre peca, falla, y en vez de Dios condenarlo como a Satanás para siempre, ¿qué es lo que hace Dios, Chana? Le promete un Salvador. En Génesis 3, le promete un Salvador. En la maldición de la serpiente, ¿no? Y tú, ¿no? Tú te arrastrarás, y luego dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, a Satanás, ¿no? Entre su simiente suya y tu simiente. La simiente de la mujer, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza, te dará una herida mortal, pero tú le herirás en el calcañar. Es decir, Satanás lograría, por así decirlo, porque no es omnipotente, no es el que tiene el poder, pero se le atribuye también ello, lograría que incluso Jesús reciba un golpe, una herida no mortal en el calcañar, dice, en el tobillo. Y en la cruz eso es lo que ocurrió. Pero en la cruz, Cristo le dio una estocada final en la cabeza a Satanás. ¿No es así? Pero ahí le está prometiendo, Dios le está prometiendo a la humanidad un Salvador. Por eso se le conoce como el protoevangelio. Y luego toda la historia del Antiguo Testamento está anunciando eso. Viene el Mesías, el Salvador, el que perdonará los pecados, confíen en Él, arrepiéntense, arrepiéntense. El Nuevo Testamento, viene Cristo y ahora apunta a Él. Soy el Salvador, vengan a mí, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Mientras estamos vivos, ese es el llamado de Dios al arrepentimiento, para la comunión con Dios. Entonces, cuando el hombre ahora peca, Dios le ofrece, ¿qué cosa? Perdón. Le ofrece misericordia. Y ahora el universo entero contempla a este Dios maravilloso. Un Dios no solamente omnipotente, no solamente omnisciente, omnipresente,
eterno, inmutable, justo, santo, sino que el universo entero, con los ángeles incluidos, ahora contemplan a un Dios misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, bondad y amor. Y ahora volvemos al texto y dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, tienes que ponerlo ahí, es la respuesta que está ahí, ¿no? Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Eso es lo que Dios anhela y desea, que reverenciemos su nombre. ¿Cuál es la solemne verdad aquí en el versículo 3? Que no hay nadie que pueda mantenerse delante de Dios debido a sus pecados. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos alejado. Nadie puede sostenerse delante de Dios. Nadie puede quedar de pie porque todos hemos quebrantado su ley, hemos quebrantado sus mandamientos. Si tan solamente miramos los mandamientos de Dios, estamos perdidos. No mentirás. Pregunta, Pedrito, ¿alguna vez has mentido? Claro que sí, todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. La Biblia dice que basta que quebrantes un mandamiento y eres culpable de todos. ¿Y cuál es la solemne verdad? Somos culpables, que somos pecadores, que no podemos estar delante de Dios de pie. Amén. ¿Y cuál es la gran esperanza? Pero, ¿cuál es la gran esperanza? Versículo 4. Pero en ti hay perdón. Que nuestro Dios es un Dios perdonador. Porque las ofensas que hemos cometido delante de Él son infinitamente superiores a las ofensas que han cometido las personas en contra de nosotros. Ahí comienza la paz en el corazón. Porque miren ustedes, muchas veces, no es que muchas veces, el corazón del ser humano no puede experimentar paz mientras no haya recibido el perdón de Dios. ¿Y cómo se evidencia que realmente ha sido perdonado por Dios? Cuando entiende que Dios le ha perdonado una falta mayor y entonces esa persona perdona a quien le haya ofendido. Pastor, pero tú no sabes lo que me ha hecho. No necesito saberlo. Lo que necesitamos saber es que la falta que hemos cometido delante de Dios es infinitamente superior. Y entonces el corazón comienza a estar en paz. ¿Por qué? Porque no me preocupo por la uña rota, me preocupo por el cáncer. Entonces no me preocupo por las ofensas que me han hecho, que me ha mirado mal, que me ha quitado, qué sé yo, un terreno, que me ha insultado, que me ha mirado me ha dicho palabras feas, o, o qué sé yo. Sino que yo comienzo a ver, soy yo quien he ofendido a Dios, soy yo quien he mirado mal, soy yo quien he sido infiel delante de Dios, le he sido infiel a Él y Él me ha perdonado. Y entonces yo tengo el amor y la bondad y el perdón para entregárselo a todos. ¿Por qué? Porque he sido perdonado. Y ese ejemplo está en las Escrituras, no lo vamos a ver ahora, pero de manera rápida se las recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús habla acerca de los dos deudores? Había un hombre que debía, pongámosle, millones y millones de dólares a su señor. Y entonces le dijo, viene su señor, le dice, págame lo que me debes. Pero no tengo con qué pagarte, son millones y millones pongámoslo en nuestro contexto, en dólares, millones y millones de dólares. No tengo ni con mi casa, ni con mi familia, ni con nada te puedo pagar, por favor, perdóname. Y entonces el Señor, movido en la misericordia, le dice, está bien, te perdono. Y le perdona su deuda, millones de dólares. Y este hombre que ha sido perdonado, ahora encuentra a alguien que a él le debe. Y le debía apenas unos cuantos soles.
pero págame, págame. Era una miseria, eran unos cuantos soles. Págame. Y nada, no puede pagar, pero no tengo, por favor, ten misericordia. No, págame, págame. Y lo mete preso todavía, ¿no? Mete preso y quiere hacerle pagar hasta el último centavo. Se entera por ahí la gente, va y le acusa con él, que le perdonó la deuda mayor. Y lo llama, ven para acá. O sea, yo te he perdonado una deuda mayor y tú no puedes perdonar una deuda menor. Ven para acá, condenado para siempre. Ese es el ejemplo que Cristo pone. Y que en ese ejemplo, nosotros hemos adquirido delante de Dios a través de nuestra vida, con nuestra vida, una deuda impagable. Y las ofensas que nos han hecho nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros empleados, las ofensas que nos han hecho, los pecados que han cometido contra nosotros, son insignificantes delante del pecado mayor que tú cometiste delante de Dios. Pero Él ofrece perdón. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es un corazón que comience a disfrutar la vida con Dios? Un corazón perdonador. Un corazón que no toma en cuenta las faltas de los demás, sino que así como Dios ha perdonado. ¿Fácil hacer eso? ¿Es fácil hacer eso, hermanos Genoveva? No, para eso se requiere el poder de Dios obrando en tu corazón. El Espíritu Santo obrando en tu corazón. Porque recordamos, yo he sido infiel al Dios eterno. Lo que me han hecho los demás no es nada. Tengo el corazón de perdón. Tengo el corazón de continuar la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la gran verdad? Soy pecador. La solemne verdad es que soy pecador y no puedo cambiar ese estado. Pero ¿cuál es? Por mí mismo no lo puedo hacer. ¿Cuál es la gran esperanza? Que tengo un Dios perdonador, un Dios maravilloso, que está dispuesto a perdonarme la peor de las ofensas. No hay pecado, excluyendo el pecado imperdonable, ¿no? De la ofensa del Espíritu Santo, excluyendo eso, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No lo hay. Y eso es hermoso, hermano. Romanos 3:19. Romanos 3:19. Dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Está hablando del Antiguo Testamento, básicamente, ¿no? Ya pongamos los 10 mandamientos para ser más específicos. Pero la ley, o sea, es de los mandamientos de Dios. Sabemos que todo lo que los mandamientos de Dios dice, lo dice a los que están bajo los mandamientos, pues, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todo el mundo debe saber que está bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Los católicos dicen que haciendo obras buenas van a eliminar las obras malas. Aquí en la palabra de Dios dice, nadie será justificado delante de Dios por medio de obras. Nadie. Ningún pecado tuyo es borrado con una obra buena. No hice mal, pero le he dado plata a los pobres, he ayudado al necesitado. Eso no borra ningún pecado. No lo hace. Y eso es lo que está diciendo, ¿ve? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ajá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la solemne verdad? Aquí sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo pero justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí veamos la solemne verdad, los versículos 19 y 20. ¿Cuál es la solemne verdad? Ninguna obra tuya puede traerte delante de Dios para salvación. Ninguna. Todas tus mejores obras no pueden limpiar tu pecado. Pastor, pero yo antes era así y ahora ya soy más limpio. Ya no le hago mal a nadie. No puedes limpiar tu pecado haciendo buenas obras. No lo puedes hacer. No puede ocurrir. La única manera de ser aceptado delante de Dios es que seas justo, es que seas santo. No hay otra manera. Para que tú tengas comunión con Dios, tú tienes que ser perfectamente santo, perfectamente justo. Hermano José, ¿es posible eso humanamente? No. Entonces estamos perdidos, perdidos. Y ahí viene la otra solemne verdad, la hermosa esperanza, que podemos ser justos. ¿Y cómo podemos ser justos? Cuando Dios el Padre coge la justicia de Cristo y nos la imputa. Es un término legal, que muy bien lo conoce la hermana Margarita y todos los abogados. Es un término legal. ¿Qué es imputar, hermana? Atribuirte a ti algo, ¿no? O atribuirte a ti algo que no te corresponde de repente, puede ser, ¿no? Puede ser también. Pero lo que Dios ha hecho es que el Padre coge la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, imagínate que sea como una vestidura ello, coge y te lo pone a ti, te lo imputa, como si tú hubieras vivido perfectamente, como si tú hubieras vivido santamente. ¿Se acuerdan que lo que vimos el domingo, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Lo dijo cuando se bautizó, lo dijo cuando en la transfiguración, lo dijo incluso en Isaías cuando estaba anunciando, este es mi siervo, mi escogido, ¿no? En él yo me complazco, decía el Padre. Esa complacencia de Cristo por toda la eternidad, haber vivido y sigue viviendo recto, justo, sin mancha, sin pecado, agradando al Padre, esa rectitud el Padre lo coge y te lo atribuye a ti. Imagínate, no, es mucho más que eso, es como una vestidura que ahora te la pone a ti. Te imputa algo que tú no tienes, algo que no te lo merecías. Es decir, el Padre te declara justo, santo, perfecto, sin mancha, tal cual como Cristo. La vida que Cristo vivió en la tierra, te la atribuye a ti, sin mancha, sin pecado. Y eso es lo que está diciendo el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Claro, Dios tiene que ser justo y los que se acercan a Él tienen que ser justos. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que si tú crees en Jesucristo, como hemos estado anunciando los domingos, que Él es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Hijo de Dios, crees en Él y que el Padre lo sacrificó por tus pecados, si tú lo crees, automáticamente, aunque tú no sientas nada, pero basta que lo has creído, el Padre te imputa la justicia perfecta de Cristo. Es cargada a tu cuenta tu justicia. Y a Cristo, eso se llama la doble imputación en teología, y a Cristo se le imputa tu pecado, tu inmundicia. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo.
Se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, ahí está, ¿ve? Para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero 24, maravilloso texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la hermosa esperanza para el pecador? Que Cristo vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Y cuando creemos en Él y nos arrepentimos, esa vida perfecta se nos es imputada. Y entonces ahora, lo que tú no podías hacer, Cristo lo logró. Tú no podías dejar de pecar. Tú no puedes tener una vida perfecta, santa, perfectamente. Pero el Padre, desde que has creído en Cristo, comienza a ver a quién. A Cristo. Ya no ve a Roxana. Aunque de repente David sí lo ve. Ya no ve a Cristian, aunque de repente su mamá todavía ve a Cristian. Pero el Padre ve a Cristo. ¿Sí? Y todos nuestros pecados fueron cargados. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es la solemne verdad? Que por la fe en Cristo somos justificados. De eso se trata. Somos justificados. La gran esperanza, la justificación en Cristo, hermanos. Romanos 3:23, por favor. Sigamos ahí. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es otra vez la solemne verdad? Que todos pecaron. Y nadie, absolutamente nadie merece comunión con Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Están condenados al infierno. Pero ¿cuál es la gran esperanza? Versículo 24 al 26. Dice, siendo pero justificados gratuitamente. ¿Te das cuenta que no es por obras? No es porque dejas de hacer malas obras, no es porque haces buenas obras. Es gratis. La salvación de tu alma es gratis. No puedes atribuirle a ninguna obra tuya. No, pastor, yo soy salvo porque ahora vengo al discipulado, porque ahora voy a la iglesia. No, tampoco. O porque soy pastor. No, tampoco. Es gratis. Gratis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto tus pecados cuando creíste en Cristo. Es decir, el Padre te perdona los pecados pasados, presentes y futuros, de tal manera que cuando mueras, si has creído en Cristo, te presentarás delante de Dios tranquilo y confiado. Yo les comenté, creo que la semana pasada, ¿no? Estuve a punto, creo, de morir. Pero en medio del dolor de dejar a mi familia y la pena que ellos pudieran sentir, había una especie de emoción. Voy a conocer al Señor. De Él estoy hablando. De Él he leído mucho. Lo conoceré cara a cara. Hay una especie de emoción, hermano. Yo les dije, eso no es exclusivo de mí, porque yo sea especial. Eso le ocurre a todo aquel que conoce a Cristo. Aunque hay un temor que puede haber por la muerte, pero es echado fuera ese temor. Y más bien hay una especie de emoción, porque sabemos que nos espera nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque mis pecados fueron perdonados. Y aunque de repente estoy caminando por la calle y de repente, qué sé yo, pasó un pensamiento tenebroso de ultratumba, medio pecaminoso ahí por mi mente cuando estoy manejando, y viene una bala perdida y entra a mi cerebro y me mata al instante. Después de haber pensado cosas malas,
¿Soy salvo o me voy al infierno? Salvo, porque fueron perdonados mis pecados pasados, presentes y futuros. Porque lo que Dios regala es salvación eterna. Si la salvación no es temporal, entonces no es eterna. Si tú pierdes la salvación, entonces es una salvación temporal. El asunto es que de verdad hayas creído en Cristo. Todos morimos con algún pecado, hermano. Todos. No hay nadie que no va a morir. ¿Por qué? El solo hecho de no vivir para la gloria de Dios perfectamente ya es pecado. ¿Quién vive para la gloria de Dios perfectamente? ¿Lo hizo el apóstol Pablo? No, porque él mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No estoy diciendo que él tenía todavía pecados escandalosos, pero él mismo entendía que no adoraba a Dios como Cristo lo hizo. Y eso es pecado. Murió en pecado, Pablo, pero en pecado perdonado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que aquellos no entienden muchos de nuestros hermanos, los pentecostales, ¿no? Y algunos. Bueno, pues en el sistema arminiano. En el sistema arminiano tú pierdes la salvación. O sea, un día estás bien salvo, otro día ya no estás salvo. Un simple pecado ya te manda al infierno. Pero espérate, espérate. Cuando David falla y peca terriblemente, convirtiéndose en asesino, convirtiéndose en adúltero, en fornicario, en hipócrita, cuando en el Salmo 51 él se arrepiente, él dice, devuélveme el gozo de mi salvación. No dice, devuélveme mi salvación. El gozo de mi salvación. Sus pecados lo habían llevado a tener un corazón cada vez más duro, pero luego, por ser creyente, el Espíritu Santo quebrantó su corazón y lo volvió al arrepentimiento. Ok, pero él dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Él había perdido el gozo de su salvación, no había perdido la salvación. Es algo diferente. Pedro niega a Cristo y está con el corazón caído, decaído, pero no perdió su salvación. Viene Cristo y le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No dice apacienta mis cabras, ¿no? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. La salvación no es algo que se pierda. El asunto es que realmente hayas creído el Evangelio y hayas nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en ti y has creído en el Evangelio, tus pecados fueron perdonados. El gran problema es que muchos no han creído en Cristo, aun cuando el Evangelio ha pasado por delante de ellos. Y en ese sentido, no es que pierden su salvación, sino que nunca lo tuvieron. Pudieron ser hasta pastores. Hermanita, quería decir algo. Judas, la Biblia dice que Judas estaba destinado para perdición. No dice que él era salvo. En la Biblia, la misma palabra de Dios manifiesta que Judas fue destinado para perdición dentro de los planes y propósitos de Dios, que nos duele en el corazón porque tenemos un pensamiento todavía finito. La Biblia manifiesta que Judas fue destinado para salvación. Pero a pesar de eso, incluso la oportunidad de arrepentirse siempre se le dio. Cristo lo llamó amorosamente, lo llamó amigo, ¿no? Lo llamó amigo, dándole una esperanza, ¿no? Pero de todas maneras ya estaba destinado para la perdición. Judas no perdió la salvación, Judas nunca lo tuvo. Así es. Sigamos. A Cristo, cuando comenzaron en el contexto en el que está, porque necesitamos ver el contexto, cuando Cristo está predicando, echando fuera demonios, está sanando, estaban atribuyendo a que Él estaba obrando a través del poder de Satanás, estaba obrando lo que estaba haciendo. Cuando Cristo lo que estaba haciendo es cumplir, a través del Espíritu Santo, cumplir las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y los hombres ciegos, con el corazón desviado, estaban atribuyendo al poder del Espíritu Santo, le estaban atribuyendo al poder de Satanás. Y lo que está ocurriendo es que
no están viendo, el Evangelio está pasando por delante de ellos y ellos están atribuyendo eso a Satanás. Y Cristo dice, eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón. Ahora, yo estoy seguro que aquí nadie ha ofendido al Espíritu Santo de esa manera. No creo que usted haya dicho, Jesús en realidad era un hijo de Satanás. No, no creo. A Jesús sí le hicieron eso. ¿Usted ha hecho eso? Aunque yo sé que hay personas que de repente sí pudieron haberlo hecho, ¿no? Pero no, la blasfemia al Espíritu Santo es eso. A Cristo le atribuyeron sus obras, su cumplimiento mesiánico, lo atribuyeron a Satanás. Que por el poder de Satanás estaba haciendo. O sea, ¿qué está demostrando en realidad eso en las personas que están hablando? Su ceguera total, Cristian, su ceguera total a Cristo. No lo están reconociendo para nada. Por lo tanto, el reino de los cielos se les está cerrado completamente. No está cerrado con una puerta de madera o de fierro, está cerrado de triple y está cerrado con una puerta gruesísima de acero, impasable. No están viendo a Cristo. ¿Qué perdón van a tener si Cristo se les está pasando por enfrente? Y más bien están atribuyendo a Satanás el obrar que Cristo está haciendo, ¿no? La salvación que él está trayendo. ¿Sí? Sigamos, por favor. Romanos 7:24. No te debe extrañar que usemos bastante Romanos. Recuerda usted que Martín Lutero, estudiando Romanos, es que se convierte, ¿no? Encuentra la salvación por gracia. Él era, ustedes se acuerdan, él era un monje católico que constantemente iba a confesión. Se la pasaba 4 o 5 horas en el confesionario. Y cuando está saliendo del confesionario, a los 5 minutos volvía porque se había olvidado nuevos pecados. Él entendía que Dios era un Dios santo y justo y que no pasa por alto el pecado. Y entonces él iba constantemente a confesión, a confesión, a confesión. Y sus líderes, los sacerdotes, estaban ya incómodos. Este hombre necesita hacer algo, está perdiendo el tiempo acá. Tanto, ya 5 horas de que se ha confesado. El otro, el cura, estaba durmiendo, escuchando todo lo que decía Martín Lutero, llorando, llorando, desesperado. El cura estaba durmiendo de repente ahí al costado. Entonces dicen, no, este hombre necesita entretener su mente. Y le mandan, pues, entre muchas cosas, le mandan a enseñar. Y le toca enseñar romanos. Terrible para la Iglesia Católica que de Martín Lutero, un monje, un católico de ellos, enseñe romanos. Estudia romanos y encuentra. Él buscaba quitar sus pecados a través de sacrificios, de peregrinaciones. El Papa incluso vendía perdón de pecados a través de dinero, ¿se acuerdan? Estoy hablando de historia, no estoy hablando de cosas inventadas, es historia, historia universal. El Papa, ¿no?, firmaba indulgencias y iba, ¿no?, de pueblo en pueblo, todos tus pecados te son perdonados si es que tú pagas. Y pues la gente se quedaba pobre comprando indulgencias. Esto en Efesios. Cierren la puerta, por favor. David, encárgate, por favor, ¿eh? Encárgate ahí, por favor. Es un regalo, es gracia. Claro, y Martín Lutero ve eso, ¿no? Estudia Romanos y se da cuenta, no tengo que hacer nada para ser salvo, no tengo que ir a confesarme constantemente con el cura, no tengo que hacer peregrinaje, agarrar rosario, no tengo que hacer eso. Solo es por fe creer en Cristo como Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que realmente Cristo sangró por mis faltas, por mis pecados. Y la salvación la recibo gratis. No tengo que pagarla.
Nada, nada. Ningún sistema religioso, ningún sistema, investíguenlo. Solo el cristianismo bíblico, solo el cristianismo evangélico bíblico demuestra que la salvación es gratuita. Yo sé que hay pentecostales y arminianos que dicen, no, la salvación es gratis, pero aún así ellos todavía están sujetos a obras, porque cuando dejan de hacer buenas obras, entonces perdieron su salvación. Nosotros no, entendemos que es gratis, pero ahora hacemos buenas obras porque amamos a Dios, no para ser salvos, sino porque amamos. Y cuando fallamos, el Espíritu Santo obrará en nosotros, nos disciplinará el Señor, de repente, tal vez como David, alguien pueda caer en pecados terribles, pero el Señor obrará y el reino de David nunca fue el mismo, déjenme decirles. No significa que, bonito, uno peca siendo creyente y todo, no pasa nada. No, 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 el reino de David nunca fue el mismo. El reino de Israel, después del pecado de David, aunque Dios lo restaura espiritualmente y lo lleva a su presencia, el reino de Israel nunca fue el mismo. Las consecuencias de su pecado se pagaron inclusive después de la muerte de David, arrepentido incluso. Los pecados tienen consecuencias, pero no perdemos. Pero hay, mamacita, que se pagan las consecuencias. Bueno, los hijos pagaron sus propios pecados, pero en general por el reino mismo nunca fue el mismo, ¿no? Y él incluso vio el dolor de sus mismos hijos también, ¿no? Cómo morían y entre ellos, ¿no? Peleaban y todo. Muy bien, Romanos, por favor. ¿Querías decir algo? No. Eso es una doctrina evangélica de evangélicos que no conocen las escrituras. La Biblia dice bien claro que cada ser humano paga por sus propios pecados. Miren, en Jeremías, por favor. Ezequiel 17, ¿ya? 18, Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos, los dientes de los hijos tienen la dentera? Había un refrán ahí. Para nuestro contexto, ¿cuál era el refrán? O sea que los padres pecan y los hijos son afectados. En este caso el refrán era, los padres comen uvas agrias y los hijos son los que sienten el efecto en sus dientes. Ese es el refrán que había en Israel. Y dice luego, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Nadie lleva el pecado de nadie. Cada uno paga sus propios pecados. Por ejemplo, en el caso de tu mamita, Pedro, tú no pagas los pecados de tu mamá ni de tu papá, pagas los propios tuyos. Tienes que cuidarte de eso. Igualito, no pagas los pecados de tus padres, de tus abuelos, pagas los propios tuyos. Y sigue, espera, ahorita me continúas diciendo, y sigue diciendo, miren, sigue avanzando, en el versículo 19. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque Él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Se dan cuenta? Nadie paga los pecados de nadie. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pecados que debemos solucionar delante de Cristo. ¿Querías decir algo? Ya, ya, esos solamente son patrones aprendidos. Por ejemplo, un papá borracho, que el hijo ve constantemente al papá borracho, obviamente tiene una predisposición a aprender ese patrón, a ser alguien que toma. Nada más. Un hijo que ve al papá
que no es fiel, no va a aprender a respetar el pacto matrimonial, no va a aprender a respetar a una mujer. Entonces, cuando se casa, no hay ese modelo de ejemplo y por lo tanto no es una maldición generacional, sino es más bien, es un patrón aprendido nada más. Si a tu hijo le enseñan a dividir muy bien polinomios, él va a dividir muy bien polinomios. De acuerdo a lo que le enseñan a los hijos, ellos prácticamente lo van a repetir. No, pero como pecado generacional, maldición generacional, sino como algo aprendido, que nosotros tenemos la oportunidad de cortarlo. Por eso ustedes me escuchan constantemente decir que allá y a hoy les decimos, ¿no? Ustedes están creciendo y yo quiero que ustedes se preparen para que vivan bajo el cuidado de un hombre. Igual a Joshua, y yo quiero que tú crezcas, y a Anthony también le digo, yo quiero que tú crezcas para que tú vivas protegiendo a una mujer siempre. Entonces se les tiene que meter eso a la cabeza para que eso se sostenga, ellos lo repliquen en el futuro, aunque sus corazones pecaminosos pudieran no hacerlo. Pero es mi trabajo, es la función de los padres, introducir esas buenas costumbres esos principios que el Señor ordena en su palabra. ¿No es así? Amén. Sigamos. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá, dice. Es decir, el alma del que peca y del que no peca, al final le pertenece a Dios. Eso es una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Una niñería que a veces hacen, ¿no? Que es cierto, pueden tener efectos espirituales fuertes, ¿no? De venderle su alma al diablo, dicen, ¿no? Pero al final de cuentas, la Biblia dice, así tú le vendes el alma al diablo, el alma es de quién, dice la Biblia. ¿De quién es? De Dios, no es de Satanás. Satanás no es el que tiene el poder. Es Dios quien decide. Es Dios, no es Satanás. Es Dios quien decide. Y al final, pero también a la misma vez nos ha dado la responsabilidad. Así como Él es soberano y decide quién va al infierno y quién no, también dice, tú decides a la misma vez. ¿Y cómo lo decides? A través de arrepentirse, ¿no? De depositar tu fe en Cristo. Pero al final de cuentas es Dios quien decide. Amén. Sigamos. Romanos 7:24. ¿No hemos leído 7:24? No, no. Este texto es largo. 7:24. A ver. No, no está. 7:24 dice. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Espérate, no está hablando Jarvis, por si acaso, ni está hablando aquí Freddy. Ahí sí pudiéramos creer más todavía, ¿no? Está hablando el apóstol Pablo, ¿ah? El apóstol Pablo, hermanos. Está escribiendo Romanos. Después de después de haber caminado buen tiempo con Cristo, ya como su predicador, su heraldo del Evangelio, ¿no? En sufrimientos y todo, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siendo apóstol, todavía él entiende que falla a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo? Todavía fallo. No está diciendo que él es un violador, un asesino, sino que él entiende que 100% como Cristo no vive. Ahora pues, pero dice, miserable de mí, y luego dice, pero ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que han nacido de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, hacer buenas obras para acercarme a Dios, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Confías en el poder del Espíritu Santo para sostenerte. Andas en el Espíritu.
andas en la vida espiritual, andas buscando al Señor, andas buscando agradar. Y lo que te falta, no te olvides, Cristo ya lo completó. Caminas siendo más que un vencedor. ¿Te das cuenta? ¿Vamos bien? ¿Cuál es la solemne verdad en el 7:24? En Romanos 7:24. ¿Cuál es esa solemne verdad? Que somos pecadores una vez más. Una vez más, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía pecamos. Cristian nos acaba de contar que el Señor abrió sus ojos viendo las epístolas, ¿no? Y le ha comenzado a ver de una manera diferente. ¡Qué bueno! Ahora yo le preguntaría a Cristian, desde que eso ha ocurrido, ¿le has fallado al Señor? Qué paradójico, ¿no? Claro que lo hemos hecho todavía, pero tranquilos. No estoy haciendo apología del pecado. No estoy diciendo que ya Cristian peca más porque Cristo te ha perdonado. No, porque quien lo haga más bien estaría evidenciando de que no es nacido de nuevo. Sino que nos damos cuenta que lo que nos falta, Cristo lo terminó, lo completó. Caminamos ya sobre, corremos una carrera que ya Cristo lo ganó por nosotros. Pero aún así nos manda a correrla. No se olviden. Hermoso, ¿no? La solemne verdad, somos pecadores. La gran esperanza, la salvación es gratis en Cristo. Él nos ha justificado, ¿no? Por la fe en Él hemos sido declarados justos. Justos. Voy a hacerles una lista de canciones después de esta clase, ¿ya? Se los voy a enviar para que vean todos los cánticos que hermosamente cantamos en la iglesia que a veces ni cuenta de repente te has dado. Digamos, Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Dice lo siguiente. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Es decir, la Biblia te dice, eres pecador, eres pecador, eres pecador, te dice la Biblia. La Biblia lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ajá, hermoso, ¿no? ¿Cuál es la solemne verdad? Otra vez, la solemne verdad, somos pecadores y la Biblia lo demuestra, la Biblia lo manifiesta. ¿Cuál es la gran esperanza? La esperanza es que en Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo por la fe tenemos la promesa de vida eterna, que en Cristo es sí y es amén. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué cantamos a Cristo? ¿Y por qué no le cantamos al Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo nos lleva, nos empuja a glorificar a Cristo. Donde tú encuentras una iglesia que está solamente glorificando al Espíritu Santo, ahí no es. Porque la función del Espíritu Santo, quien es Dios y no es menos que el Hijo ni el Padre, es Dios, pero en la Trinidad la función que Él tiene es glorificar al Hijo. Miren lo que dice, por favor. Juan. Juan 16. Juan 16:13, a ver. Escuchen, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando Cristo. Él os guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. 14. Él me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí.
¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Glorificarse a sí mismo. ¿Glorificar a quién? Y así el Padre es glorificado. Hermoso, ¿no? ¿Qué hacíamos antes? Al revés, ¿no? 2. Habiendo considerado tanto la solemnidad como la esperanza expresadas en estos pasajes, escribe tus reflexiones. ¿Dónde descansa la única esperanza del hombre? ¿Dónde descansa la única esperanza del hombre? Solamente en Jesucristo, más. Solamente en Jesucristo. Solamente en Él. Solamente en Él. ¿Te das cuenta? Por eso en la iglesia predicamos, tienes que reconocer quién es Cristo, porque si no reconoces quién es Cristo, estás perdido. Es a Cristo a quien predicamos y anunciamos en la iglesia, al Salvador. Eso celebramos en Navidad, no celebramos panetón. Si tenemos panetón, tenemos Papá Noel, tenemos pavo, lechón, familia, regalos, pero no hemos entendido esto, no hemos celebrado nada, hermano. Claro, en Navidad lo que se hace, se supone que se celebra el nacimiento de Cristo, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que se celebra en Navidad? Todo es consumismo, ¿no? Panetón, chocolate, que no está mal, pavo, que no está mal, pero si tenemos todas esas cosas y no hemos pensado y no nos gozamos de que Cristo entró al mundo para salvarnos del pecado, haciéndose hombre, tomando forma de bebé, pero luego crecer viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz por nuestros pecados, no hemos celebrado la Navidad. No, no ha nacido. Ese tiempo no ha nacido Cristo. Pero el cristianismo cogió una festividad pagana y en esa festividad pagana antigua, como que introdujo la celebración de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Pero sabemos que Cristo no nació. Posiblemente nació por abril, tal vez. O algunos dicen en septiembre, aproximadamente. Agosto, septiembre. Pero estamos convencidos de que no nació en diciembre. No nació en diciembre. Eso. Muy bien, Pedrito, muy bien. Leamos. La verdad acerca del hombre y su problema es devastadora para cualquiera cuya conciencia ha sido despertada por el Espíritu Santo. O sea, si realmente el Espíritu Santo te ha mostrado tu pecado, tu ofensa delante de Dios, esto es terrible. Como clamó el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta a la pregunta de Pablo y la solución a la horrible situación del hombre se encuentra solo en Cristo, en el Evangelio o buenas nuevas de su obra salvadora a nuestro favor. ¿Qué es Evangelio? Evangelio es buenas noticias. Pero que te asciendan en el trabajo es una buena noticia. Eso también es Evangelio. Eso es Evangelio. Que te sanes de una enfermedad como la hermana se ha operado y gracias a Dios se está recuperando de un posible cáncer que pudiera haberlo llevado a la muerte. Eso es Evangelio, es buena noticia. ¡Hey, mi resultado salió bueno! Eso es buena noticia, eso es Evangelio. Pero lo que Cristo predica y lo que predicaron los apóstoles son el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No son buenas nuevas de que tu negocio te va bien, te ascendieron en el trabajo, te ganaste la tinca, o que viene un hijo, o viene dos, o viene tres, ¿no? Como le vino a Chana dos de Porraza. No son esas las buenas nuevas que nos mandan a predicar, sino las buenas nuevas de salvación de nuestra alma de la condenación eterna. El salmista indica que si el Señor mantuviera un registro de nuestras transgresiones contra Él, no existiera ni un solo hombre que pudiera permanecer delante de Él en el juicio. Salmo 133, que ya hemos leído, ¿no? Si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Dice, nadie, ¿no? Nuestras iniquidades están sobre nuestra cabeza como una enorme carga. El peso de estas es demasiado
como para que nosotros lo soportemos. Salmos 38:4. Nadie puede soportar la indignación del Señor. El pecado es el problema más grande de la humanidad y la única fuente de todos los males que nos arruinan como individuos y como sociedad. ¿Por qué sufrimos? En las primeras clases que están grabadas ahí, ¿no? La clase 1, la clase 2 hicimos la pregunta, justo la clase 2. ¿Por qué sufre la humanidad? El pecado. Todo sufrimiento y todo llanto es por nuestro pecado. Hemos vivido lejos de Dios. Por lo tanto, nuestras dos necesidades más grandes son la salvación de la condenación del pecado y la liberación de su poder. Hemos sido salvados de la condenación del pecado, pero déjame decirte que la liberación de su poder todavía nos está salvando Dios, porque todavía pecas, pero llegará un día donde ya no pecarás. Ambas son suplidas en la persona de Jesucristo y en su obra salvífica a nuestro favor. La Biblia declara inequívocamente que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, como dice Éxodo 34:6. Por lo tanto, Él no se deleita en la muerte del impío, más bien Él preferiría que el hombre se apartara de sus caminos y viviera. Eso es lo que la Biblia muestra. A pesar de la profundidad del pecado de un hombre o del alcance de su rebelión, se le ofrece tanto perdón como limpieza si abandona sus caminos y regresa al Señor. Si alguien se arrepiente y abandona sus pecados, el Señor promete perdonarlo y limpiarlo. David incluso dice que Dios perdonará sus transgresiones, cubrirá sus pecados y ya no lo culpará de iniquidad, como dice el Salmos 32:1-2. Si realmente te arrepientes de tus pecados, te arrepientes de haber vivido lejos de Dios, Él perdona tus pecados y te ofrece una nueva vida incluso, que puede comenzar ahora. Estas son noticias asombrosas que nos presentan un dilema teológico o filosófico. ¿Cómo puede un Dios bueno y justo conceder perdón al hombre pecador? ¿Cómo puede un Dios justo declarar al culpable inocente? ¿Cómo lo puede hacer? No debería suceder eso. Es un problema teológico, ¿no? Porque la Biblia dice en Génesis 18:25, ¿no hará lo recto el juez de toda la tierra? ¿Puede un Dios justo ser apático hacia el pecado y barrerlo bajo la alfombra, esconderlo, por así decirlo, como si nunca hubiera pasado? ¿Puede Dios hacer eso? ¿Puede Dios perdonar el pecado así por así nomás? No, ¿puede un juez justo pasar por alto el delito de un delincuente? No, eso es lo que está diciendo, es el gran problema teológico. ¿Cómo es que Dios entonces perdona al culpable? No debería hacerlo. Es un problema teológico, no debería hacerlo. Las escrituras mismas nos dicen que aquel que justifica al impío es abominación a Jehová. Aquel que llama justo al pecador, Dios dice eso es abominable en Proverbios 17:15. ¿Cómo puede entonces Dios perdonar al impío sin comprometer su propio carácter justo y santo? De nuevo, la respuesta se encuentra en la persona y la obra de Cristo. Porque en Cristo, Dios carga tu pecado y a ti te carga su justicia y a Cristo le carga tu pecado. Y entonces el Padre ahora te declara justo, pero alguien paga tu culpa. El eterno Hijo de Dios. No lo paga un ángel, no lo paga un arcángel, no lo paga un serafín, un querubín, no lo paga ni siquiera el apóstol Pablo, lo paga Dios mismo, porque Cristo es Dios mismo. Y entonces así la justicia de Dios es vindicada. Dios es declarado justo, como siempre lo ha sido. ¿Se dan cuenta? Porque Él mismo muere, toma el lugar del pecador. Sigamos. De acuerdo con las Escrituras, el hombre ha pecado, ya hemos leído eso, y la paga del pecado es muerte, hemos leído. Dios es justo y las demandas de su ley deben ser satisfechas antes de que el culpable pueda ser perdonado. En la plenitud del tiempo, el Hijo de Dios se hizo hombre y caminó en esta tierra en perfecta obediencia a la ley de Dios, como dice Gálatas 4:4. Al final su vida y de acuerdo con la voluntad, al final de su vida y de acuerdo con la voluntad del Padre, Cristo caminó perfectamente bajo la voluntad del Padre. Cristo fue crucificado a manos de hombres impíos.
En la cruz, Cristo tomó el lugar de su pueblo culpable y su pecado le fue imputado a él. Como el portador del pecado, él fue hecho maldición por Dios. Dios mató a su propio hijo por ti y por mí. No mató a un ángel. Si le decimos a Jacqueline que entregue en sacrificio a su hijo por nosotros, no lo va a hacer. ¿Cuánto más Dios entregar a su hijo perfecto por personas que lo rechazaron? Pero lo hizo, ¿eh? Ahí está su amor. Como el portador del pecado, Cristo fue hecho maldición por Dios, fue abandonado por Dios. Tú no abandonarías a tus hijos. La Biblia dice que Dios abandonó a su hijo en la cruz, porque Cristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué Dios abandonó al Padre en la cruz, a su hijo? Porque en la cruz Cristo se hizo pecado, aquello que Dios aborrece, y lo hizo por amor. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde llegó el Padre para salvarte? Ahora entiendes por qué condenará al infierno para siempre a aquellos que mantienen su rebelión y rechazan a Cristo. Él fue aplastado bajo el peso de la ira de Dios. A través de su muerte, la deuda por el pecado fue pagada. Las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas y la ira de Dios fue aplacada. De esta manera, Dios resolvió el gran dilema. Él ha castigado con justicia los pecados de su pueblo en la muerte de su único hijo. Por lo tanto, él puede libremente justificar a todos aquellos que depositan su fe en Cristo. Aquellos que creen en Cristo, el Padre los declara justos porque les imputa la justicia de Cristo. A través de la muerte de su Hijo, Dios ahora puede ser justo y quien justifica hasta al más vil pecador que ha depositado su fe en Él. Sin embargo, el Evangelio es más que la liberación de la condenación del pecado, también es la liberación del poder del pecado. En su primera epístola, el apóstol Juan nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dios nos ha regalado un nuevo nacimiento, una nueva vida, donde ahora buscamos agradarle a Dios. Y cuando fallamos, bajamos la cabeza delante del Padre, sabiendo que Él nos ha perdonado en Cristo. Este nuevo nacimiento hace posible que el hombre se arrepienta y crea para salvación, y hace posible que camine en vida nueva. A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, el corazón de piedra del hombre, que estaba espiritualmente muerto e insensible a Dios, es reemplazado por un corazón de carne que desea y es capaz de escuchar su voz y seguirlo. Es algo que está ocurriendo en nosotros. Antes no nos importaba de Dios, queríamos que solo solucione nuestra vida. Ahora ya no, queremos tener comunión con Él, queremos caminar con Él. Y eso es porque su Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Si su Santo Espíritu no está en nosotros no nos importa la vida espiritual. Ir a la iglesia para nosotros es algo innecesario. ¿Por qué vamos? ¿Por qué hay esa necesidad a pesar que tu carne no quiere? Porque el Espíritu Santo está puesto en ti. Es la evidencia, una de las evidencias de que el Señor te ha dado vida nueva. Y esas evidencias seguirán mostrándose a través de tu no quebrantar sus mandamientos. Y si los estás quebrantando, pues los corriges. Si fallas, pues te levantas y caminas buscando agradar a aquel que te ha salvado. ¿Sí? Tu corazón de piedra fue transformado a un corazón de carne para seguirlo. Era un árbol malo y llevaba malos frutos. Ahora es un árbol bueno plantado junto a corrientes de agua, llevando fruto a su tiempo, con hojas que no caen, como dice Salmos 1:3 y Mateo 7:17. Por lo tanto, el creyente es justificado y así se convierte en hechura de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras. De hecho, esta continua transformación moral en la vida del creyente es la base de su seguridad y evidencia de verdadera conversión. Estoy seguro de que soy creyente, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque voy cada vez luchando con mis pecados y venciendo. Como hemos dicho, el Evangelio es una noticia asombrosa.
Pero permanece una pregunta importante. ¿Cómo puede obtenerse la salvación? ¿Qué debe hacer un hombre para ser salvo? La respuesta es clara. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Han visto que las personas creen que Dios los sana? El Señor me ha sanado, por eso yo creo en Él. Eso no es el Evangelio. Han venido a Dios de manera equivocada. El Señor me ha pagado mis deudas y por eso yo no ahora le creo a Él y le ofrendo y le diezmo. Eso no es el Evangelio. Si ofrendamos y diezmamos, lo hacemos con un corazón agradecido, no con, pero porque hemos creído en el Evangelio en primer lugar, ¿no? Las muchas escrituras en este cuaderno de trabajo ya han refutado cualquier argumento o sugerencia de que el hombre pueda ser salvo por su propia virtud o mérito. Dentro de nosotros estamos destituidos de ambas cosas. Incluso nuestras supuestas buenas obras delante de los hombres no son más que trapos de inmundicia delante de Dios, dice Isaías 64:6. Por lo tanto, debemos rechazar cualquier y toda confianza en la carne y confiar solo en Cristo. Solo en Cristo. No confíes en tus obras. Si te gusta leer la Biblia, no confíes que porque estás leyendo la Biblia mañana, tarde y noche eres salvo. Aún sigue confiando en la obra de Cristo. Si te gustan las enseñanzas, la prédica, si te gusta ir a la iglesia, no confíes en ir a la iglesia para tu salvación. Sigue aún así, haz todo eso, pero sigue confiando en Cristo. ¿Me dejo entender? El cristiano es la persona que ha estado de acuerdo con Dios acerca de su estado pecaminoso. Tú dices, Señor, yo creo todo lo que tú has dicho de mí. Y ha renunciado a toda su confianza en su propia virtud o mérito. No valgo nada, no merezco nada. Y ha depositado toda su esperanza de salvación en la persona y obra de Jesús. De esto vamos a hablar en el tercer discipulado. Y entonces, hermanos, nuestros corazones creo que les glorificarán mucho más al Señor, como Él se lo merece. ¿Me dejo entender? ¿Amén? Córtalo. Sí, yo tengo que conversar con el pastor mientras usted